Ok, buenas tardes. Hoy vamos a dividir la clase en dos partes. La primera va a ser sobre las leyes relacionadas a animales, mascotas. Hay gente que le gusta perro, gato, peces, loros. Entonces es importante repasar un poco las leyes relacionadas para saber cómo cuidarlos en Shabbat, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite con los animales. La segunda parte será sobre reglas acerca de la conducta de niños en Shabbat. Niños menores de 13 años, de 12 años, dependiendo si es una niña o un niño. Entonces, como nosotros descansamos, también de la misma forma debemos dar descanso a los animales en ese día, en el Shabbat. Este precepto de darles descanso a los animales de uno es un precepto separado que no pertenece a las 39 melajot, a las 39 categorías de labores prohibidas en Shabbat. Ya habíamos hablado un poco sobre los trabajos, los labores prohibidos. Todavía nos falta un poco más, pero hoy vamos a enfocarnos más en ese precepto que está relacionado a los animales. Entonces, tenemos animales, vacas, gallinas, gatos, perros, peces. Sí se permite alimentarlos, son de uno, entonces claro que tenemos esa responsabilidad y se nos permite darles el alimento, agua, mientras que están bajo nuestra posesión. O sea, dependen de nosotros. Esa es la clave. Esos animales dependen de nosotros. Entonces sí, se les puede dar de comer y beber, pero se prohíbe dar alimento a animales que son autosuficientes, no dependen de nosotros. El mejor ejemplo serían las abejas y las palomas. Ahora, ¿y por qué? ¿No es una labor darles de comer? Los jajamim son los sabios que prohibieron eso, porque es un esfuerzo innecesario. En el Shabbat, como no nos pertenecen a nosotros, no están bajo nuestra posesión, no dependen de nosotros, entonces es un esfuerzo innecesario, y el esfuerzo innecesario se prohíbe en Shabbat, pero por ley rabínica. Igual, se prohíbe. Sin embargo, sí se permite colocar alimento frente a los animales, ciertos animales silvestres, hambrientos. ¿Cuál es el animal más hambriento que conocemos, que le cuesta encontrar comida? Es el perro. Entonces, como Hashem se apiada de todas sus criaturas, debemos también imitarlo, Hashem, imitar esta conducta divina y darles de comer. Entonces, sí se permite darle al perro silvestre, o sea, un perro que no es nuestro, que no depende de nosotros, sin embargo es un perro hambriento. Ese sería una excepción de darle su alimento. Entonces, como los animales se consideran muktzeh en Shabbat, no los podemos cargar, no los podemos mover, se consideran muktzeh. ¿Se acuerdan la categoría de muktzeh? Que es una categoría rabínica de no mover ciertas cosas que no usamos en Shabbat, que no corresponden a Shabbat. O sea, no tenemos algún uso específico de ellos en Shabbat. Entonces los animales también están incluidos entre las cosas que se consideran muktzeh. Pero eso no aplica a las mascotas. Como ya hay gente que se acostumbra a jugar con ellos, a llevarlos, a cuidarlos en Shabbat en su casa. Entonces, según ciertas opiniones, esa categoría de muktzeh no aplica a las mascotas. Y lo mismo ocurre también con los perros que guían a los ciegos. Personas ciegas se guían por perros a veces. Este perro no se considera muktzeh. ¿Entienden? Ya se acuerdan de lo que es el muktzeh, todas las cosas que se nos prohíben manipular en Shabbat, que no tiene algún uso en Shabbat. Pero en el caso de mascotas, hay opiniones que sí lo permiten, y todavía más si es una persona ciega. ¿Ok? Ahora, ya habíamos comentado un poco sobre la prohibición de cazar con Z, no de casarse, porque casarse sí es bueno, pero cazar animales. Entonces se prohíbe
cazar animales por la Torá. Está prohibido cazar o capturar. Igual, cazar o capturar especies que se acostumbran a cazar para comer o para el uso de la piel, sea animales, pájaros, peces, no importa. Igual, se prohíbe de la Torá capturarlos para comerlos o para el uso de su piel. Pero digamos que los vamos a capturar, cazar, no por comerlos, porque no son kasher, digamos. Igual está prohibido por ley rabínica. Entonces uno que quiere, digamos, capturar o cazar, digamos, uno que quiere cazar moscas, como no se acostumbra a cazar moscas, entonces igual está prohibido, pero por ley rabínica, no por la Torah. ¿Y qué vamos a hacer si uno tiene ratones o ratas, peor todavía, ¿no? Y quiere colocar trampas para capturarlas? No se puede colocar trampas en Shabbat, por lo mismo, no se puede capturar. Pero en la víspera de Shabbat, o sea, el viernes, digamos, no está prohibido colocar las trampas. En Shabbat sí, antes de Shabbat no. Entonces, claro que nosotros no estamos cazando animales, pero es bueno saber lo que se permite y lo que no, porque a veces eso sí aplica si uno tiene algún problema con insectos, con ratones, etc. Entonces, en Shabbat no se permite, antes de Shabbat sí se puede colocar la trampa. Algo que sí sucede de vez en cuando, de repente llegan muchas moscas, mosquitos, y ahí están en la ventana, están ahí sobre el mosquitero. ¿Saben lo que es el mosquitero? Como una rejilla, ¿sí? Para evitar que entren los mosquitos, ¿sí? Entonces a veces ahí se quedan, les gusta el calor y ahí se juntan. Entonces una ventana que tiene mosquitero y ahí están las moscas, es preferible ahuyentar, o sea, hacer lo posible para que se escapen los mosquitos, para no cerrar. Si uno quiere cerrar la ventana porque hace frío, entonces se van a quedar ahí los mosquitos, ahí se van a quedar las moscas atrapadas. Entonces, para evitar eso, aunque no es nuestra intención de atraparlas, hacer lo posible para que se vayan. Si es que no se van, o es difícil, entonces sí se puede, claro, cerrar la ventana porque hace frío. No es nuestra intención de capturar y además es fácil de que se escapen si abrimos la ventana. No es nuestra intención. Y también al abrirlos se escapan fácilmente. Entonces no están, que digamos, muy atrapadas. Pero si se puede, mejor hacer, o sea, algo para que se vayan y no se queden ahí detrás de la ventana. Seguimos con la prohibición de degollar. Pero no se puede poner spray o algo. Vamos a hablar sobre spray. Sí. Ahora es lo que vamos a hablar sobre degollar, o sea, quitarle la vida a un animal. Entonces se prohíbe quitarle la vida a un animal, a cualquier ser vivo, matándolo, aunque sea una hormiga. Se transgrede una prohibición al hacerlo. Pues ya no estamos hablando de capturar, sino de matar, de quitarle la vida, aunque sea una hormiga. Igual se transgrede la prohibición, esta prohibición de matar. Ahora, la Torá prohíbe el degüello si es para comer su carne o para usar su cuero. Así era la labor. Esa es la prohibición, como habíamos aclarado con la labor de cazar o de capturar, que según la Torá se prohíbe si es para comer su carne o para el uso de su cuero. Pero si es matar por destruir, es una prohibición rabínica. Y siempre es importante saber lo que está prohibido por la Torá y lo que está prohibido por ley rabínica, porque a veces se nos permiten ciertas cosas si es una prohibición por ley rabínica. Entonces, ¿cómo sería que estaríamos matando la hormiga por destruir? Pisándolas. Entonces, un ejemplo de matar por destruir y no para su uso es pisando las hormigas, por ejemplo. Pero claro que hay que hacer lo máximo para evitar caminar por donde hay muchas hormigas. Si vemos que hay muchas hormigas, hay que hacer lo máximo para evitar eso. Si no se puede, pues se permite pasar. No es nuestra intención.
de matarlos. Pues vuelvo a repetir, está prohibido matarlos, pero si uno va caminando, tiene que tener cuidado. Si es que nota que hay muchas hormigas, mejor evitarlas para no pisarlas a propósito. Seguimos con herir, no matar, sino herir. Se prohíbe extraer sangre, porque extraer sangre es como si estamos quitando la vida en ese sitio específico, porque la sangre es el alma o vida. Entonces, al quitar sangre, al extraer sangre, es lo que estamos haciendo. Entonces, se prohíbe extraer sangre, sea del animal o de una persona. Entonces, si uno golpea, puede causarle un hematoma. ¿Saben lo que es un hematoma, no? Es una herida y es una prohibición, porque le está extrayendo la sangre, aunque no salió por completo, se movió, se hinchó. Hay que tener cuidado de no golpear, aunque sea entre semana, pero más todavía en Shabbat, porque transgrede esa prohibición de extraer sangre. Pero digamos que somos gente decente y no tenemos ocasión de golpear o de extraer sangre a un animal, pero de repente sí ocurre que uno tiene que ir a hacer un examen. Digamos que uno tiene que hacer un examen en Shabbat. Entonces se prohíbe realizar exámenes de sangre, a menos que estamos hablando de riesgo de vida. No estamos hablando de esos ejemplos que hay riesgo de vida, pero exámenes de sangre, pues van a extraer sangre, se prohíbe hacerlo. Igual, rascarse una herida. Hay ciertas heridas que al rascarlas más, aunque les dé comezón, no importa. Si se rasca, sale sangre. Está prohibido hacerlo en Shabbat. Tener cuidado con eso. Vamos a dar otro ejemplo. Digamos que estamos hablando de un caso de un enfermo que se le tiene que dar una inyección. Si es una inyección intermuscular, pues por lo regular intermuscular no sale sangre, si uno sabe cómo inyectarlo. Entonces está bien, no hay algún problema con eso. Si es una persona enferma que necesita de esa inyección intramuscular, está bien, no es seguro que vaya a salir sangre. Pero si estamos hablando de una inyección intravenoso, creo en inglés intravenous, algo así, ¿sí? Intravenoso, sí va a haber sangre. En ese caso, que lo haga un no judío. A veces es necesario que lo haga un no judío. Ok, entonces hablamos sobre la prohibición de extraer sangre y a veces es necesario, en caso de un enfermo, mejor hacerlo con un no judío. ¿Y esta es prohibición de la Torah o de Rabén? Extraer sangre, sí, de la Torah. Sí. Eliminación de serpientes, escorpiones, insectos. O como decimos en México, alacranes. ¿Conocen los alacranes? Bastante. Hay personas que se comportan como alacranes. Sí, pero ahorita estamos hablando de animales. Entonces, animales peligrosos se permite matar. Acabamos de mencionar que está prohibido matar animales, aunque sea por ley rabínica. En caso de que son animales peligrosos, sí se nos permite matarlos. ¿Y por qué? Simplemente por la regla famosa que salvar la vida antecede el cumplimiento de Shabbat. ¿Está bien? Recuérdense de esa regla. Si es una cuestión de salvar la vida o no, sí se puede en este caso matar al animal. Animales venenosos o que se sospecha, no todos son expertos. Por ejemplo, hay serpientes que son venenosos y hay serpientes que no. Entonces, animales venenosos o que se sospecha que son venenosos, sí se pueden matar. Por lo mismo, porque es un peligro. Son animales peligrosos. Pero ¿qué hacemos con animales no venenosos? Sabemos que no son venenosos, pero muerden. No se permite matarlos. Entonces no se nos permite matarlos como entre semana, pero si es necesario hacerlo, entonces pisándolos al pasar. Otra forma que se permite con ese tipo de animal que muerde, pero no es venenoso, es taparlo con un recipiente invertido.
para que no cause daño. En este caso no tenemos la intención de atraparlos, entonces por eso se permiten. Son animales que muerden, pero no son venenosos. Si se tratan de pulgas, un ejemplo, pulgas no es un animal venenoso, no muerde tanto, o sea, sí muerde, pero no es una mordida dolorosa. No se permite matar. Como no son animales que muerden de verdad, pican un poco, no se permite matarlos, pero sí se permite alejarlos. ¿Cómo podemos alejarlos si no se van? Una forma es un recogedor, ¿sabes? Es lo que yo hago de vez en cuando. Se recoge la araña y ahí salimos de la casa y la dejamos afuera, sin matarlo. Hay que tener cuidado de no matarlo, porque no es un animal peligroso. Muerde, tal vez pica un poco, no es que la mordida sea tan dolorosa, que hay que cuidarse más. En ese caso lo mejor sería alejarlos. Y eso sí, eso siempre se permite. Alejarlos sin matar. Hoy tenemos otra forma de tratar con mosquitos y es la fumigación, el spray. Sí se permite fumigar el cuarto para que se vayan los insectos, pero no encima. ¿Por qué no encima? Porque los vamos a matar. ¿Me entienden? Pero así, fumigar el cuarto y así ellos se van solos, sí se permite. Directamente no se permite en Shabbat, pero fumigar al cuarto para que se vayan solas, sí. Y luego, claro, le dejamos la ventana abierta para que se vayan. Otra idea sería hay gente que muy delicada, tal vez cualquier picazón le sufren. Entonces se untan un repelente. Entonces untarse con repelente se permite, mientras que no sea una pomada. Ya habíamos hablado sobre pomadas que no se permite. Entonces si uno quiere untarse, porque es muy sensible, muy delicado, tiene alergias, o sea, cosas que, no sé, se enferman fácilmente. Sí, hay unos muy delicados. Es interesante que noté que así dicen, lo investigaron, parece que hay ciertos insectos que les gusta la sangre de ciertas personas. Entonces, sí. Ah, ¿sí la tuya? Sí. Sí. Porque hay personas que estando en el mismo cuarto no les afectó. ¿Saben lo que son chinches? ¿Sí? Bed bugs, ¿no? Algo. Es interesante que a algunas personas sí les afecta. O sea, les gusta la sangre de esas personas y otras no los tocan. No me gusta tu sangre. Así dicen, y posible que sí, porque sí se ha visto que hay algunas que los afectó y hay otros no. Ok, esto es todo más sobre animales. Como por ejemplo mi hija tenía un gato y ella dice que lo llevaron a que ya no tenga más gatitos. Eso no se puede, ¿verdad? No, al judío no se le permite esterilizar. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Que es muy peligroso? ¿O qué? No es peligroso, no se permite hacer eso. Ajá, pero digo que ¿por cuál razón? Porque ella me preguntó. Ajá. Los animales tienen que reproducirse, no podemos limitar eso, ni al ser humano, sea el hombre o la mujer, ni a un animal. O sea, el no judío que lo hace no tiene ese precepto, pero para que nosotros vayamos con él, también es medio problemático. Entonces imagínense, uno que quiere tener perro o gato en la casa, pues ya tiene que comprarlo así. Sí. Que no pueda tener, porque si se van a multiplicar, pues se va a llenar su casa. Sí. Ahora seguimos con los niños. Es preceptivo, es una mitzvah, educar, enseñar a los niños de uno. Y el primer cometido, o sea, nuestra responsabilidad en enseñar y de educar a los niños es para que sepan cumplir con los mandatos de la Torah, en qué hacer y qué no hacer. Entonces vamos a empezar a una edad temprana, acostumbrarlos. O sea, nuestra responsabilidad es de instruir a los niños de modo que luego ya se acostumbren ellos solos a cumplir en la práctica. De eso se trata. Entonces, aunque no tienen ellos todavía la obligación de cumplir con ciertos preceptos, sin embargo, nuestra responsabilidad es de instruirlos para que ellos
fácilmente se acostumbren. Es lo bonito de acostumbrarse porque luego es más fácil. Entonces, con niños, aunque no tienen todavía la obligación, hay que instruirlos de modo que se acostumbren. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se empieza? ¿Cuándo se empieza a educar al niño? Entonces, desde el momento que es capaz de entender reglas generales y cumplirlas bien, ya podemos empezar a enseñarle. Ya entiende reglas. Pero eso claro que va a depender de la misma, del precepto, qué tan de su complejidad y dificultad que encierra el cumplimiento. Va a depender, porque hay cosas más fáciles para captar y de entender sus reglas, y hay cosas un poco más difíciles. Entonces, digamos, para recitar bendiciones y algunos rezos, a partir de los 3 años, así empezamos. Sí, poco antes también. Ya puede hablar, ya entiende lo básico, puede recitar. Debe estar presente durante el Kiddush y la Havdalah que hacemos cuando se termina el Shabbat. Claro que si ya se fue a dormir, no tiene esa obligación, pero si está, que no esté jugando, mejor que vea al papá recitando el Kiddush o la Havdalah, así se aprende. Entonces, a partir de los 3 años, más o menos, es cuando ya empieza el niño a captar ciertas reglas y lo acostumbramos a recitar Berajot, bendiciones. A los 6 o 7 años, más o menos, es la etapa que se les enseña Torah, ya va a la escuela, y ya se le enseña Torah de modo serio. Y así empieza a cumplir la mayor parte de los preceptos. La mayor parte. Todavía no tiene los 13 años, entonces no está obligado, pero ya entiende mejor, ya está estudiando algo de Torah. Entonces ahí sí que se empieza a acostumbrarlo de que empieza a cumplir la mayor parte de las mitzvot. Nada más para que se acostumbre, no tiene esa obligación, pero nosotros sí tenemos la obligación de instruir con la idea de que se acostumbre. Entonces a los 6-7 años, ya más en serio, que empiece a cumplir mitzvot. Entonces, como empezamos a acostumbrar al niño que recite bendiciones, que cumpla ciertas mitzvot, también lo acostumbramos que se aleje de las prohibiciones. O sea, lo estamos acostumbrando poco a poco a cumplir con los preceptos positivos, pero también tiene que acostumbrarse a alejarse de lo prohibido. ¿Cuándo? Cuando nos debemos esforzar de enseñarle al niño que está prohibido algo, que se aleje de hacer ciertas cosas, cuando ya entiende que algo es prohibido o permitido. Cuando comienza a aprender que ciertas cosas están prohibidas o permitidas, de ahí entonces sí. No antes. Es un niño. No va a entender por qué está prohibido y qué tiene de malo. Entonces, cuando ya más o menos capta lo que es prohibido o permitido, de ahí empezamos a entrenarlo o a que se acostumbre. O sea, lo alejamos, le decimos, está mal, no lo hagas. Entonces vamos a hablar de un ejemplo muy común de encender o apagar la luz. Ya a los 3 años es fácil de captar. No enciendas la luz, no apagues la luz. Entonces, si vemos que el niño quiere prender la luz, quiere apagar la luz, más o menos a los 3 años ya le decimos que no, lo alejamos. O sea, es nuestra obligación alejarlo y no dejarlo hacer eso. Igual con la comida no kasher. Es un niño, pero igual tiene que acostumbrarse. Y si es algo no kasher, hay que decirle, no es kasher, no te lo puedes comer, no puedes mezclar carne con leche. Si ya entiende eso, entonces debemos alejarlo o recordarle, aunque es un niño, igual, para que se acostumbre. Y ya a los 6-7 años se le explica más profundamente los detalles. Pero con un niño antes de los 3 años, no hay que alejarlo. No es nuestra obligación antes de los 3 años. No entiende, entonces no es necesario. Claro que no le debemos de dar de comer algo no kasher, ¿no? Aunque sea un bebé, no se le da. Nosotros no. Ahorita estamos hablando de que él solo quiera hacer algo, de que él solo quiera comer algo no kasher. De 3 años en adelante lo alejamos de eso y le explicamos lo que se pueda. De 6-7 años en adelante ya
más a fondo. Al adulto sí se prohíbe poner al niño en una situación de transgredir. Siempre, al adulto siempre se le prohíbe poner al niño en una situación así. O sea, de darles comidas prohibidas, aunque sean prohibidos rabínicamente, al adulto se prohíbe. Ahora sobre el detalle ese de que mucha gente no entiende muy bien, no les es muy claro, es de que si se puede decirle al niño realizar en Shabbat una labor que a nosotros se nos prohíbe. No, por lo general, ya habíamos comentado que ni podemos decirle a un no judío que haga ciertas cosas. Hay excepciones, menos al niño, que tenemos esa obligación de educar, de enseñar, de que se acostumbre a cumplir con los preceptos. Entonces, no se puede realizar una labor mediante niños pequeños, ¿no? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de educar a los niños? ¿Al padre o a la madre? Pues, claro que sí, a los dos, pero más al padre. Sí. ¿Y por qué les pregunto? Porque a veces uno tiene que regañar. No tuve a regañarlo, yo no quiero regañarlo. Entonces, recae más sobre el padre. Pero si el padre no está, pues la mamá no puede decir, me voy a esperar. No, porque igual, si es necesario regañar, recae sobre los dos. Entonces, de vez en cuando también es la responsabilidad de la mamá de enseñar a sus hijos, aunque recae más sobre el papá. De vez en cuando la mamá es la que tiene que tomar responsabilidad por sus hijos. Entonces vamos a hablar del ejemplo siguiente de que el niño por su propia iniciativa quiere hacer algo prohibido en Shabbat. Habíamos dicho que a veces, dependiendo de la edad, uno tiene que alejarlo. Entonces, en general así es, que aunque el niño quiera por propia iniciativa encender la luz, es un niño chiquito, o apagarla, los padres deben por lo menos advertirle que no lo haga. Si lo hizo, pues lo hizo. Si no le vamos a decir nada, pues no estamos cumpliendo con nuestra obligación de enseñar, de educar. Aunque no se le prohíbe, lo está haciendo solo, nadie está diciendo que lo haga. Igual, se le tiene que advertir ya a la edad de que entiende que está mal. Hay unos niños que dicen, pues todavía no cumplí los 13 años, se me permite todo. No, señor, no se te permite, no. Que no piense que sí, que está bien, que es algo flexible. No puedo dormir con la luz, ¿me entienden? Entonces, dependiendo de la edad, claro, hay que advertirles que no se permite. Entonces, ¿cuándo le podemos pedir al niño? Sí hay casos, excepciones, que se le puede permitir a un niño que haga alguna labor que a nosotros se nos prohíbe. Si estamos hablando de una situación de gran necesidad, ¿se acuerdan? Habíamos hablado sobre eso. En caso de que hay alguna necesidad, una gran necesidad, se le puede pedir a un no judío que haga ciertas cosas. Entonces, también en este caso de un niño, en caso de gran necesidad, se le puede decir que haga algo prohibido rabínicamente, no prohibido por la Torah. No prohibido por la Torah, pero si algo está prohibido rabínicamente y es de gran necesidad, a veces sí, le pedimos al niño que lo haga. No de la forma habitual, pero igual, esa sería una excepción. Pero por lo regular, que no piensen alguna vez que puede uno aprovecharse del niño el hecho de que todavía no cumple los 13 años, de pedirle que haga ciertas cosas prohibidas por la Torah. No, ni prohibido rabínicamente, a menos que sea de gran necesidad. Ahora, el Shabbat es un día que en realidad se debe aprovechar para descansar, para estudiar Torah. Entonces, debemos de acostumbrar también a los niños que aprovechen bien el día y no se la pasen jugando. Entonces, vamos ahorita a hablar sobre qué se permite con respecto a los juguetes. Porque hay juguetes, hay juegos que sí se permiten y hay los que no se permiten. Pero les vuelvo a repetir que hay ciertas cosas que no son muy compatibles con el Shabbat. Entonces, para el adulto debemos ser más estricto y con el niño un poco más flexible. Ya no estamos hablando de labores prohibidas en Shabbat, sino juegos que no siempre son compatibles con el espíritu del Shabbat. Pero sí va a haber una diferencia entre el adulto y los niños. Entonces, niños que no llegaron a la edad de cumplimiento de mitzvot, hay cosas que se les permite jugar. No hay que decirles, es Shabbat,
tienes que estudiar, o vete a dormir o a descansar. No, es un niño. Entonces, claro que debemos descansar o estudiar, pero con los niños vamos a ser un poco más flexibles que para los adultos. Los adultos deben adoptar una actitud más estricta, pero siempre va a depender del tipo de juego, de qué estamos hablando. Hay cosas que sí se permiten y hay cosas que mejor no. Entonces les voy a dar una lista de juegos que se permiten si uno tiene mucho tiempo, quiere jugar con su hijo. El ajedrez, damas, dados, no hay algún problema con esos juegos, ni para los adultos. Claro que sí, mejor aprovechar el día descansando, estudiando Torah, pero estos juegos está bien, no tiene nada de malo. Es pura memoria, tiene uno que pensar, no está haciendo algo que se parece a alguna labor. Claro que mejor no pasar todo el día jugando, más flexibles con los niños, un poco más estricto con los adultos, sin embargo dependiendo del juego. Entonces este juego está bien, pero hay opiniones que es mejor abstenerse de un juego que se llama en inglés Monopoly o Monopolio en español. ¿Por qué? Porque ese juego implica ganancia, aunque es una ganancia imaginaria, ganancia económica imaginaria, pero si los niños quieren jugar, no es necesario detenerlos, pero para el adulto, mejor no se prohíbe, no está prohibido, pero mejor no. Hay opiniones que son más estrictas con respecto a ese tipo de juego que implica ganancias. Todo juego que implica escribir, adherir, rasgar, está prohibido en Shabbat, claro. Pero vamos a dar otro ejemplo que sí se les permite a los niños, y eso es el juego donde uno arma rompecabezas. ¿Saben? Los rompecabezas. Se le permite a los niños armar rompecabezas o formar palabras uniendo letras. ¿Los han visto? Formando palabras, uniendo las letras sobre un tablero. Entonces parece que está uno escribiendo, formando las palabras, pero no es algo duradero. Entonces los adultos deben ser un poco más estrictos con eso. A los niños se les permite. No es una labor prohibida, no tiene nada de malo para los niños. Para los adultos, mejor ser estricto. Prohibido construir aviones o barcos de plástico. Ese juego ya requiere más exactitud y está destinado a durar tiempo. No lo va a desarmar luego. Entonces eso se prohíbe hacer en Shabbat. A los niños, sin embargo, se les permite jugar con el Lego. ¿Conocen lo que es el Lego? También están construyendo, pero no es algo que va a durar. Y es algo fácil de armar y desarmar. Entonces el Lego sí se permite. Prohibido hacer formas con plastilina. ¿Saben lo que es la plastilina? En inglés el Play-Doh. Entonces, la plastilina y semejantes cosas parecidas son muktzeh. Los apartamos, no lo usamos, no lo movemos en Shabbat. Entonces, ese sería un ejemplo de un juego que no se les debe dar. ¿Y qué hacemos con los cochecitos? Se permite estirar el resorte de ese juguete para que pueda mover. Sí, al niño se le permite estirar el resorte de un cochecito de juguete para que se mueva un poco. Mientras que no suene alguna bocina o se encienda alguna luz. Los cochecitos hay algunos que tienen luces o suenan. Entonces, mientras que no suena la bocina, no se enciende la luz, se permite estirar el resorte para que se mueva. Eso sí, no es una labor. Pero prohibido jugar con cualquier juego activado con pilas. Eso no. Prohibido inflar un globo. ¿Por qué? Puro aire. No, porque capaz de que vaya a amarrarlo. No se permite amarrar, dependiendo del nudo, claro. Entonces, para evitar que no lo amarre, no se infla el globo. Si no se amarra el globo, sino se infla y se cierra con un tapón, lo conoce, ¿no? Eso de la playa, de la alberca, globos, pelotas, ¿sí? Que se inflan y se cierra con el tapón, pues ese no se va a amarrar, se permite. Prohibido jugar con instrumentos musicales.
Nosotros ya habíamos hablado un poco, para los adultos se nos prohíbe, pero también para los niños, trompetas, pianos, campanas, matracas. ¿Sabes lo que son las matracas, no? Ahorita nos van a usar en Purim. Sí. También son muktzeh. Entonces eso, como no se debe usar, como se prohíben usarlas, entonces también son muktzeh, no las movemos. Pero digamos que estamos hablando de un bebé, no de un niño, que ya lo estamos educando, que se acostumbre. Un bebé se le puede dar un juguete que genera sonido. Sí, que él solo quiera jugar, sí. A nosotros no. O sea, a nosotros no se nos permite hacer el sonido, producir algún sonido, pero si el bebé quiere jugar con algo que genera sonido, está bien. Otro ejemplo que de vez en cuando también hay casas, o en Israel también se ha visto mucho, pero me imagino que en Estados Unidos también hay algunos que tienen arena, ¿cómo le dicen? Sandbox, algo así, una caja de arena. Hay muchos lugares que les gusta jugar con arena. Entonces la arena en Shabbat es muktzeh. ¿Qué vas a hacer con la arena en Shabbat? Pero si se preparó la arena para el entretenimiento de los niños, entonces ya se designó, va a ser un juguete, no va a ser pura arena. Entonces, si se preparó así para el entretenimiento de los niños, sí se permite, a condición de que sea arena fina, que no se pueda formar figuras. Y claro que hay que tener cuidado de no humedecer, se prohíbe humedecer la arena, porque ya es como amasar. Entonces, si es arena fina, uno tiene cuidado de no humedecer la arena. Y esa arena ya se preparó para los niños, para su entretenimiento. Sí está bien, que jueguen en la arena. Igual también se permite jugar con canicas, mientras que sea sobre un suelo embaldosado y no afuera. Se permiten también los columpios, pero que no estén pendiendo de un árbol, porque en ese caso se teme de que vaya a cortar una rama. Entonces, si algo está sobre el árbol, no podemos subirnos. Si es una pelota o el columpio también, no puede estar pendiendo de un árbol. Pero el columpio solo, el columpio no tiene nada de malo para el niño. Hay gente que tiene columpios en su patio. ¿Y qué hacemos con las pelotas? Esa es una pregunta que siempre a la gente le gusta preguntar, porque a los niños siempre les gustan las pelotas. Sí se le permite pelota, la pelota para el niño, no para el adulto tanto. No tienes nada que hacer en Shabbat, jugar pelota. A los niños sí se les permite la pelota, mientras que sea en la casa o en el patio, no afuera en la calle. Puede haber algunos problemas con el juego con pelota fuera de la casa. Entonces, dentro de la casa, del patio, sí se permite. El fútbol y el básquetbol ya es más problemático, ¿okay? Si está uno en su casa jugando con la bola es otra cosa, pero ya ir a un juego, aunque sea de puros niños, no. Se debe de evitar porque puede acarrear problemas. Y además implica a veces transgredir otras prohibiciones. Puede pasar que vayan a haber otros problemas. Entonces, para evitar eso, no jugamos partido de fútbol, partido de básquetbol, si es un partido de verdad. Pero en la casa de uno en el patio, si quiere uno jugar con la pelota, es niño, se le permite. Ya un niño de 11 años, ya está grande, ya debe entender que mejor pasar el Shabbat haciendo cosas más productivas y no de pasarla jugando. Pero si quiere, no hay que prohibírselo. No está cometiendo alguna labor jugando con pelota en su casa, en el patio. ¿No? Les vuelvo a repetir, para los adultos mejor no. Aunque no es una prohibición, pero es una cosa que no se debe de hacer en Shabbat. Y además se consideran ciertas cosas, ciertos juegos ubadim de hol. Son cosas que hacemos entre semana. No son cosas que debemos de hacer en Shabbat. Ubadim de hol, acciones que se hacen entre semana. Entonces queremos que el día de Shabbat sea diferente, no sea como cualquier otro día típico. Entonces, por eso nos alejamos de hacer ciertas cosas, aunque no estén prohibidas. Y ahora vamos a hablar de un ejemplo
que está muy relacionado a ese concepto de no hacer algo en Shabbat que hacemos entre semana. No es que esté prohibido porque estamos haciendo alguna labor, pero se parece como si estuviéramos en algún otro día. Es el uso de la bicicleta. Pero la bicicleta de 2 ruedas, no el triciclo. El triciclo que usan los niños ahí en el patio de uno no tiene nada de malo. Se permite que use el triciclo ahí en el patio, si hay lugar. Pero usando bicicleta de 2 ruedas para los adultos corresponde a días de semana, ese tipo de cosa. Hay casos, sí hay casos o excepciones que se permitió el uso de la bicicleta, pero no nos vamos a meter en eso, porque así es la costumbre. Casi todos están de acuerdo hoy, todas las opiniones, que mejor no, por varios motivos. Y ahorita les voy a decir por qué. Antes de que les explique el por qué, vamos a hablar sobre algo que es muy conocido hoy en día, que hace años no existía, y es en España le dicen monopatín. En México, patinete o patineta, y hay también en México algo que se llama patín del diablo. ¿Ah? ¿Sí? ¿La conoces? Sí. Sí. No sé por qué le dieron ese nombre, patín del diablo. Tal vez porque se caen. ¿Ah? Tal vez porque se caen. No, lo que pasa es que tiene los... Sí, sí. Como diablo. Sí, sí, Bueno. sí, sí. Se permite o se prohíbe, mejor evitar el uso de los patinetes. Por lo mismo que dijimos antes, que voy a explicar. Uvadín de Hol. Son cosas que no corresponden. Esa acción corresponde más al día de la semana y no tanto para Shabbat. Pero si el niño insiste en su patio, no está prohibido. Pero mejor evitarlo. Hay algo también que se llama tabla de patinar. En inglés, skateboard, skate, algo así. Sí. Tabla de patinar. Igual, son aparatos que son uvadín de Hol. No corresponde usarlos en Shabbat, son cosas que se usan entre semana, ya es un aparato, ya no es un juego, ya no es un juguete. ¿Y en español qué es Uvadil de Hol? ¿Cómo? ¿Qué significa Uvadil de Hol? Uvadín de Hol, acciones que corresponden a días de la semana, sí. No lo usamos en Shabbat, o sea, no es tan compatible. No es una labor, pero mejor no es respetuoso hacer algo que hacemos entre semana, aunque no sea algo prohibido. Igual con los patines, o sea, no patinetes, sino los mismos patines, rollerblades, también mejor no usarlos en Shabbat. Y claro que no la motoneta. ¿Saben lo que es la motoneta? Es lo que se usa mucho hoy en día, con motor, motoneta en español. En inglés, scooter, algo así. Scooter. Yes. Creo que sí. Motoneta, no. Sí, scooters. It's a... Motoneta. Con motor. motorbike. Con el motor. Yes. Yeah. Sí. ¿Ok? Algo así. Entonces, no, claro que no se puede Shabbat. Entonces, ¿por qué se prohíben estas cosas? ¿Qué tiene de malo? Entonces explicamos que es algo que es uvadín de Hol. Algo que no corresponde usarlos en Shabbat. Es una acción que se hace entre semana. Pero la bicicleta también hay otros problemas. Capaz de que se descomponga y uno quiera arreglarlo. Y ese arreglo, claro que no se permite hacerlo en Shabbat. O puede ser que salga del Eruv. ¿Qué es un Eruv? Vamos a hablar sobre Eruv, creo que la semana que entra, que encierra la labor de no transportar, no cargar en Shabbat, fuera de la casa, donde no hay un Eruv. Entonces en la calle, fuera de la casa de uno, si es que no hay un Eruv que permite cargar o transportar en la calle, entonces también puede ser que sea problemático con ciertas cosas si uno va con la bicicleta en un lugar donde no haya Eruv, donde no se permite cargar o transportar. También por eso se prohíbe. Entonces, por varios motivos se prohíbe el uso de la bicicleta y otros aparatos. Y lo que tienen todos ellos en común, al usarlos está uno alterando el espíritu de Shabbat. Acuérdense que uno de los mitzvot, de los preceptos más importantes, es asegurar lo más que se pueda de que los niños sigan en su camino, ¿no? De educarlos, de enseñarlos, de que se acostumbren a hacer las cosas, cumplir con las mitzvot.
no porque están forzados, sino por ellos mismos que entiendan lo bonito que es el judaísmo. Y por eso es importante que empiecen temprano, y por eso hay que decirles una forma de que ellos puedan entender por sí solos que algo es importante hacer o importante no hacer, dependiendo si es una misma o una labor prohibida. Entonces, aunque son niños, no importa, pero les voy a decir un secreto que tal vez ya se lo saben, que la mejor educación para los niños es ser un buen ejemplo. Sí. Entonces, si los padres, los adultos se cuidan de esas cosas, Besat Hashem, primero a Dios, los niños van a cumplir también. Amén.